Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Reencarnado como una Dumbledore capítulo 16. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. La incursión en la sección restringida fue, como Ariana había predicho, un fracaso catastrófico. La incursión inicial de Harry no lo condujo a un libro sobre Flamel, sino a un tomo estridente que alertó a Argus Filch, el malvado cuidador del castillo. Una huida frenética bajo la capa llevó a Harry a tropezar con un aula vacía que contenía un magnífico y ornamentado espejo, el espejo de Oesea, en el que vio a sus padres de pie junto a él, una visión tan hermosa y desgarradora que se convirtió en una obsesión. Logró regresar a la sala común sin ser detectado, pero la semilla de una mala idea ya estaba plantada. En su segundo viaje, esta vez con un Ron reticente pero curioso a cuestas, se les acabó la suerte. Estaban tan cautivados por el poder del espejo, Ron se veía a sí mismo como un premio anual triunfante en Quidditch, que perdieron la noción del tiempo. Un crujido en el pasillo los hizo volver a meterse bajo la capa, pero con las prisas, tiraron una armadura. El ruido metálico resultante fue suficiente. Filch se abalanzó sobre ellos al instante, seguido poco después por un furioso profesor Snape, que pareció materializarse de entre las sombras con un júbilo vengativo. Los arrastraron, temblando y aterrorizados, al despacho de la profesora McGonagall. Llegó con una bata de tartán, su rostro reflejaba una profunda decepción, que de alguna manera era mucho peor que la rabia. «No puedo creer lo de ustedes dos», dijo con una voz peligrosamente baja. 50 puntos. Cada uno. Y eso además de los 50 que aún les quedan por recuperar. Están dejando a Gryffindor en una situación de déficit que quizá no se recupere en todo el año. Los miró fijamente, con los ojos clavados en ellos. Y castigo. Ambos cumplirán castigo con el señor Filch. Confío en que les encuentre una tarea desagradable. Ahora, vayan a la cama. Estoy tan decepcionada que apenas puedo soportar mirarlos. El camino de regreso a la sala común fue una larga y silenciosa marcha de vergüenza. La sala común estaba vacía y oscura, salvo por las brasas moribundas en la chimenea. Mientras se desplomaban en los sillones, con el peso del fracaso sobre ellos, Ron finalmente rompió el silencio. «Es culpa suya, ¿sabes?», murmuró con voz hosca. Harry levantó la vista, confundido. «¿De quién? ¿De McGonagall?» «No. De Ariana», dijo Ron, con el ceño fruncido por el resentimiento. «Si hubiera venido con nosotros, nada de esto habría pasado. Podría haber usado uno de sus hechizos locos y silenciosos para callar ese libro que gritaba. O haber creado una distracción. Pero no. Era demasiado buena para nosotros. Se quedó allí sentada con la nariz en alto, sabiendo que nos atraparían y permitiendo que pasara. Probablemente lo disfrutó. La lógica era retorcida, pero para un chico tan dolido y avergonzado como Harry, tenía un atractivo perverso. Pensó en la fría negativa de Ariana, su lógico rechazo a su plan. Ron tenía razón. A ella no parecía importarle en absoluto. El recuerdo de su amabilidad con su álbum de fotos se contraponía a esta nueva punzada de rechazo. «No lo sé, Ron», empezó Harry, pero Ron lo interrumpió. «¿No lo ves, Harry? Ella no es como nosotros. Es diferente. Ahora es amiga de Hermione. Solo se sientan a leer. No les importa ensuciarse las manos. No les importa ayudar a un amigo». Las palabras, venenosas y potentes, empezaron a arraigar. Durante los días siguientes, se formó una silenciosa pero firme división en su pequeño grupo. Ron, alimentando su rencor, se esforzó por alejar a Harry de Ariana y Hermione. Si las chicas se sentaban en un extremo de la mesa de Gryffindor, Ron jalaba a Harry al otro. En la sala común, iniciaba deliberadamente una ruidosa partida de ajedrez mágico cada vez que las chicas intentaban acercarse. Harry, atrapado en el medio e influenciado por la simple y sencilla lealtad de su primer mejor amigo, se dejó llevar. Evitaba la mirada tranquila e inquisitiva de Ariana, y un arrebato de vergüenza y resentimiento lo invadía cada vez que lo hacía. Ariana, por su parte, parecía completamente despreocupada. Continuó con sus estudios, sus conversaciones con Hermione y su tranquila observación del mundo. Su serenidad era un exasperante contrapunto a la ira latente de Ron. El punto de quiebre llegó casi una semana después. Hermione, que había estado observando la creciente ruptura con creciente frustración, finalmente estalló. Acorraló a Harry y Ron cerca del pasillo de encantamientos, con el rostro serio y los ojos encendidos con una furia justificada.
De acuerdo, dijo, con la voz temblorosa por la ira contenida. Ya basta. Quiero saber exactamente cuál es tu problema con Ariana. Ron se cruzó de brazos, sacando la barbilla. Es una mala amiga. Dejó que nos atraparan. ¿Dejó que te atraparan? La voz de Hermione se elevó casi hasta convertirse en un grito. Te lo advirtió. Te dijo que era un plan estúpido e ilógico y fuiste de todos modos. Ella no es responsable de tus malas decisiones. Debería haber ayudado. Replicó Ron. ¿Ayudarte a hacer qué, Ronald? ¿Romper más reglas? ¿Perder más puntos? Hermione se acercó un paso más, su ira la hacía parecer más alta. Señaló con el dedo el pecho de Ron. Déjame recordarte algo. Para Navidad, Ariana te regaló una Snitch plateada nueva y encantada porque vio cuánto te encanta el Quidditch y quería que tuvieras algo solo tuyo, no algo usado. La cara de Ron se puso pálida. Hermione se giró entonces hacia Harry. Su expresión se suavizó por una fracción de segundo antes de endurecerse de nuevo. ¿Y tú, Harry? Tú, precisamente. Ella te dio el regalo más preciado que alguien podría haberte dado. Te devolvió a tus padres. Su voz se quebró por la emoción. ¿Tienes idea de qué hizo para crear ese álbum? No solo movió la varita. Pasó semanas hablando con la gente. Con Hagrid. Con la profesora McGonagall. Incluso fue a ver al profesor Snape, Harry. Se enfrentó a Snape en su calabozo para pedirle una foto de tu madre. Ella hizo todo eso, te dio ese tesoro, y tú te traicionas porque no te ayudó a escabullirte de la cama. Harry se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. No lo había pensado así. Miró al suelo, invadido por una oleada de vergüenza. El álbum de fotos, que guardaba bajo la almohada y miraba cada noche, de repente le pareció insoportablemente pesado. Ella no tenía por qué ser tan fría al respecto, murmuró débilmente. Hermione dejó escapar un sonido entre risa y sollozo. ¿Frío? ¿Crees que tenía frío? No tienes ni idea, ¿verdad? Estaba temblando, la fuerza de su ira y frustración finalmente la abrumaba. ¿Quieres saber por qué no te ayudó? ¿De verdad quieres saber la verdadera razón? Harry y Ron simplemente la miraron, en silencio. No se trataba de las reglas. No se trataba del miedo. Se trataba de ti, Harry. Gritó entre lágrimas. Empezaba a correr por su rostro. ¿Sabe quién es Nicolas Flamel? Lo ha sabido desde siempre. Dijo que era un alquimista famoso, amigo de Dumbledore, y que la respuesta estaba en una docena de libros de la biblioteca principal. La revelación golpeó a los dos chicos como un puñetazo. La miraron estupefactos. Te estaba esperando, sollozó Hermione, con las palabras saliendo atropelladamente. Esperaba que confiaras en ella. Que acudieras a ella y le pidieras ayuda, conocimiento, no solo un cómplice en una estúpida aventura nocturna. Dijo que la confianza era una moneda, y que la gastaste en la mala idea de Ron en lugar de en ella. Quería ayudarte, pero quería que aprendieras a pedirla bien. Se quedó allí, respirando con dificultad, mientras las lágrimas se deslizaban por el polvo de sus mejillas. Y entonces, una nueva y horrorizada comprensión se dibujó en su rostro. Su ira se transformó en desesperación absoluta. Y ahora te lo he dicho, susurró, con la voz quebrada. Me lo dijo en confianza. Porque confiaba en mí. Y yo la acabo de traicionar. Rompí la confianza de mi mejor amiga solo para que vieran lo mal que se han portado. Su rostro se arrugó. Con un último sollozo desgarrador, se dio la vuelta y huyó por el pasillo, dejando a Harry y Ron solos en el silencio resonante, con el peso de su insensatez, y ahora su confianza rota, cayendo sobre ellos. No solo se habían metido en problemas. Habían roto sus amistades de una forma que, en ese momento, parecía completamente irreparable. Ariana estaba sentada en la sala común de Gryffindor, con la mente sumida en un plácido lago de concentración, mientras leía un complejo tratado sobre las propiedades mágicas de las fases lunares. El ruido ambiental de la habitación, el crepitar del fuego, el parloteo distante de una partida de cartas, era un zumbido apagado e irrelevante. Medianoche, en su elegante forma de pantera, dormía a sus pies, una sombra de paz absoluta. La reciente tensión con Harry y Ron era una variable conocida, una tormenta emocional temporal y predecible que había decidido dejar pasar sin intervención. Confiaba en la inteligencia de Hermione y en su profundo sentido de la justicia. La situación se resolvería con el tiempo.
La resolución, sin embargo, llegó antes y de forma más dramática de lo que ella había anticipado. Neville Longbottom, que había presenciado la huida entre lágrimas de Hermione del pasillo de encantamientos, entró corriendo en la sala común, con el rostro redondo pálido de angustia. Recorrió la sala con la mirada, y sus ojos se posaron en Ariana. Ariana. Dijo, acercándose a toda prisa, con la voz en un susurro de pánico. Es Hermione. Está terriblemente alterada. Ron y Harry dijeron algo, y ella salió corriendo, llorando a mares. Ariana levantó la cabeza del libro. Sus ojos color vígaro, que habían estado tranquilos y concentrados en un texto antiguo, se agudizaron con una claridad repentina e intensa. Su sereno mar interior se agitó. El problema ya no eran las tonterías de Harry y Ron. Se había intensificado. Ahora se trataba del dolor de Hermione. Sin decir palabra, cerró el libro, marcando la página con una cinta de seda. Se levantó del sillón con un movimiento único y fluido. Medianoche levantó la cabeza. Sus ojos violetas parpadearon, abiertos, al instante alerta al cambio en el comportamiento de su compañera. Justo cuando Ariana se dirigía al agujero del retracto, Harry y Ron entraron a trompicones, con una mezcla de culpa, vergüenza y desconcierto en sus rostros. Parecían completamente perdidos, como dos niños que acababan de darse cuenta de que el juego al que estaban jugando tenía consecuencias reales y dolorosas. Vieron a Ariana acercarse, y Harry abrió la boca para decir algo, quizás una disculpa, quizás una excusa. La mirada de Ariana los recorrió. No estaba enfadada. No estaba decepcionada. Era mucho peor. Era completamente desdeñosa. Los miró como si no fueran más que obstáculos en su camino, dos muebles que sortear. No disminuyó la velocidad. Simplemente los pasó de largo, con la concentración absoluta, un propósito claro. Su drama era irrelevante. Lo único que importaba era encontrando a Hermione. Los dos muchachos quedaron de pie tras ella, con la disculpa tácita muriendo en sus labios y el peso frío de su indiferencia como un castigo más potente que cualquier detención. Ariana sabía, con un instinto nacido de la empatía y el reconocimiento de patrones, dónde estaría Hermione. No en el baño del segundo piso, el lugar del ataque del troll y un lugar ahora cargado de recuerdos traumáticos. Habría buscado el otro baño embrujado, el del primer piso, un lugar tan sumido en su propia miseria que nadie iba allí. El baño de Myrtle la Llorona. Un santuario de tristeza. Lo encontró fácilmente. El familiar gorgoteo de las tuberías y el gemido espectral del fantasma residente se oían desde el pasillo. Empujando la puerta, entró en la habitación fría y húmeda. El aire estaba cargado de tristeza. Y allí, acurrucada en el suelo junto a una hilera de lavabos, estaba Hermione. Sus hombros temblaban con fuertes sollozos, con el rostro hundido entre los brazos. Myrtle la Llorona flotaba cerca y parecía extrañamente simpática. Mira, gimió Myrtle en voz baja. Otro más. También te rompió el corazón, ¿verdad? Los chicos son horribles. Ariana ignoró al fantasma. Se acercó a Hermione y se arrodilló junto a ella sobre las losas frías y húmedas. Al principio no dijo nada. Simplemente posó una mano suave sobre la espalda temblorosa de Hermione, un punto de contacto firme y silencioso en su tormentosa angustia. Hermione se estremeció y luego levantó la vista, con el rostro surcado de lágrimas y enrojecido, los ojos enrojecidos y llenos de horror y culpa. Ariana. Exclamó con voz ahogada. Lo siento mucho. Les conté todo lo que dijiste. No era mi intención, simplemente, salió todo a la luz, estaba tan enfadada con ellos, y traicioné tu confianza. Soy la peor amiga del mundo. Ella se disolvió en una nueva ola de sollozos, enterrando su rostro nuevamente. Ariana esperó pacientemente a que pasara la ola. Entonces habló, con voz suave pero firme, una nota clara y firme en la cacofonía de lágrimas y lamentos fantasmales. Hermione. Mírame. Lentamente y vacilante, Hermione levantó la cabeza. ¿Qué les dijiste? Preguntó Ariana con un tono tranquilo, casi clínico. Todo, susurró Hermione con tristeza. Sobre que sabías quién era Flamel. Y sobre por qué no los ayudaste. Sobre que la confianza es una moneda de cambio. Ya veo, dijo Ariana. Guardó silencio un momento, y en ese silencio, Hermione se preparó para la ira, la fría decepción, el fin de su amistad. Lo que vino después fue algo que jamás podría haber predicho. Hermione, dijo Ariana, con una sinceridad inquebrantable en sus ojos color vígaro. ¿Se lo dijiste porque querías hacerme daño? ¡No! Gritó Hermione, una negación instantánea y rotunda. Jamás. Se lo dije porque quería defenderte.
Quería que vieran lo equivocados que estaban, lo maravilloso que eres. Entonces no traicionaste mi confianza, afirmó Ariana, como si fuera una ley fundamental de la física. Actuaste por lealtad. Tus métodos fueron, emocionalmente comprometidos, quizá, pero tu intención fue pura. Hay una diferencia. Hermione la miró fijamente, completamente desconcertada. Pero te conté tu secreto. Ariana extendió la mano y colocó con cuidado un rizo suelto, húmedo por las lágrimas, detrás de la oreja de Hermione. No era un secreto, Hermione. Fue una observación. Una información que compartí contigo. Mi confianza en ti no es tan frágil como para que un momento de angustia emocional la rompa. Se basa en algo más fuerte. Se basa en la certeza de que, en el fondo, eres una persona buena y leal. Entonces abrazó a Hermione. No fue como el breve y reconfortante abrazo que recibió después del troll. Esto era diferente. Fue un abrazo completo, envolvente, un círculo protector contra el mundo. Hermione, ansiosa de consuelo y perdón, se aferró a ella. Sus sollozos finalmente se calmaron en respiraciones temblorosas y exhaustas contra el hombro de Ariana. Nunca me enojaré contigo por algo así, murmuró Ariana, con una voz suave y firme. Sobre todo contigo. Eres mi mejor amiga, Hermione. Las palabras, pronunciadas con una certeza tan simple y profunda, eran la magia más poderosa que Hermione había experimentado. Sanaron la fractura en su corazón y calmaron la tormenta en su mente. Mi mejor amiga. No era una obviedad casual. Viniendo de Ariana, era una declaración. Una promesa. Myrtle la Llorona, que había estado observando todo el intercambio, sollozó con fuerza. ¡Oh, qué bonito! Sollozó, antes de lanzarse de cabeza al inodoro con un sonoro chapoteo. Ariana ayudó a Hermione a ponerse de pie, conjurando un paño suave y cálido con un hechizo silencioso y sin varita para secar el rostro manchado de lágrimas de su amiga. Vamos, dijo. Volvamos a la sala común. Creo que hay un capítulo sobre resonancia alquímica que será mucho más interesante que esconderse en un baño. Al salir, Hermione se sintió más ligera. La culpa había desaparecido, reemplazada por una lealtad feroz y protectora que eclipsaba cualquier sentimiento anterior. Le habían ofrecido una gracia que no creía merecer, y ésta había forjado su vínculo con Ariana en algo inquebrantable. Por fin lo comprendió. La amistad de Ariana no se trataba de guardar secretos, se trataba de comprender las intenciones. Operaba con un nivel de lógica y empatía tan profundo que era casi un idioma diferente. Y Hermione, la bruja más brillante de su edad, por fin estaba empezando a aprender a hablarlo. El día después del colapso emocional de Hermione fue una lección magistral sobre el arte de la indiferencia. No fue un silencio volátil y dramático, sino algo mucho más potente. Un muro de indiferencia silencioso, completo y absolutamente impenetrable. En la mesa de Gryffindor para desayunar, Harry y Ron se encontraban sumidos en un mar de aislamiento social. Ariana y Hermione estaban sentadas juntas en el extremo de la mesa, como si fueran un espacio aislado. Hablaban en voz baja y concentrada, comentando un pasaje de un texto arcano. Cuando Neville se sentó cerca de ellos, lo incluyeron en la conversación con calidez y amabilidad. Pero cuando Harry intentó cruzar la mirada con Ariana desde el otro lado del pasillo, su mirada simplemente se desvió hacia él como si fuera un fantasma, una nube de aire vacío. Era, comprendió Harry con el corazón encogido, un castigo mucho más efectivo que cualquier discusión a gritos. No era ira, era borrado. Él y Ron simplemente dejaron de existir en la órbita de las chicas. La miseria de los chicos era palpable. A Ron, despojado de su indignación, solo le quedaba el amargo sabor de su propia estupidez. Revolvió la comida, dejó caer los libros, y su habitual energía bulliciosa fue reemplazada por un silencio hosco y deprimente. Harry se sintió aún peor. El peso de su culpa era una presencia física. Cada vez que veía el perfil sereno de Ariana o el rostro ahora tranquilo pero distante de Hermione, recordaba el álbum de fotos bajo la almohada y el fideicomiso que había desechado con tanta negligencia. Había tomado un regalo de oro puro y lo había empañado con su propia inseguridad y mal juicio. La ley del hielo continuó durante todo el día. En clase, las chicas respondían a las preguntas con su habitual brillantez, pero no intercambiaban miradas, suspiros compartidos ni camaradería con los dos chicos. En los pasillos, pasaban de largo sin siquiera reconocerlos. Al caer la noche y reunirse los Gryffindors en la sala común, Harry y Ron estaban sentados en un grupito deprimente. La alegría festiva de las decoraciones restantes parecía burlarse de su situación. Observaron cómo Ariana y Hermione se acomodaban en los sillones junto al fuego, los mismos que habían compartido hacía apenas unos días.
Medianoche, en su magnífica forma de pantera, era una oscura y protectora media luna alrededor del sillón de Ariana. Su presencia era una clara señal de no molestar. Las chicas eran una fortaleza, y el puente levadizo estaba levantado. La noche siguiente, sin embargo, la estrategia cambió. Mientras Harry y Ron, sentados con aire de tristeza, intentaban una partida de ajedrez mágico, algo para lo que ninguno tenía ánimos, vieron a las dos chicas levantarse de sus asientos. Con una mirada decidida, Ariana y Hermione cruzaron la sala común y, con un gesto que silenció la charla circundante, se sentaron en las dos sillas vacías justo enfrente. El silencio que siguió fue eléctrico. Fue Ariana quien habló primero. Su voz no era fuerte, pero resonó en la sala con la claridad de una campana. Era serena, precisa y completamente desprovista de carga emocional. Necesitamos abordar la reciente disonancia dentro de nuestro grupo, declaró, como si iniciara una negociación formal. Su fraseo clínico puso inmediatamente a los chicos en una posición defensiva. Harry y Ron simplemente se quedaron mirando, sin saber cómo responder. Los ojos color vígaro de Ariana los miraron fijamente, con una mirada analítica. Supongo que te preguntas por qué Hermione y yo hemos estado tan distantes. Lo sentimos, soltó Harry, con las palabras saliendo de su boca en un torrente de culpa. Fuimos unos idiotas. Yo fui un idiota. Tu evaluación de tu comportamiento reciente es precisa, dijo Ariana con un tono leve, casi un asentimiento imperceptible. Sin embargo, una disculpa sin sentido no es suficiente. Para seguir adelante, es necesario comprender la transgresión. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con expresión seria. Que quede totalmente claro. No te librarás de la responsabilidad. Ron se removió incómodo. Había esperado gritos, tal vez incluso una exigencia de que recuperaran los puntos de la casa perdidos. No estaba preparado para esta disección tranquila y quirúrgica de sus fracasos. No se trata de romper las reglas, continuó Ariana, con la mirada fija en ella. Tampoco se trata de perder puntos de casa, aunque ambos fueron resultados predecibles de un plan mal concebido. Esos son asuntos triviales de la administración escolar. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Su mirada pasó de Harry a Ron, y luego de vuelta a Harry. La principal transgresión fue la angustia emocional que le causaste a Hermione. La principal ofensa fue hacer llorar a nuestra amiga. La acusación fue tan directa, tan centrada, que no dejó lugar a discusión. Replanteó todo el conflicto. No se trataba de aventuras, secretos ni rivalidades. Se trataba de un simple y fundamental fracaso de la amistad. Los ojos de Ariana se suavizaron cuando miró a Hermione, que estaba sentada a su lado, silenciosa y resuelta, sacando fuerza del increíble aplomo de su amiga. Por lo tanto, concluyó Ariana, volviendo la mirada a los dos chicos con la firmeza de un juez al dictar un veredicto, antes de que podamos hablar de reanudar nuestra amistad, se requiere una disculpa sincera y específica. Y no debe ser dirigida a mí. Levantó una mano cuando Harry abrió la boca para disculparse. Debe ser dirigida a Hermione. Por tu descuido, por tu crueldad y por hacerla sentir que tenía que defender a su amiga hasta el punto de su propia angustia. Ese es el único camino a la reconciliación. Los términos estaban claros e innegociables. Harry sintió un profundo alivio. Era un camino despejado. Una forma de arreglar lo que había roto. Se giró hacia Hermione. Sus ojos verdes brillaban con una vergüenza y una sinceridad completamente genuinas. Hermione, lo siento muchísimo, dijo, con la voz cargada de emoción. Ron se equivocó al decir lo que dijo en Encantamientos, y yo me equivoqué al no detenerlo. Y nos pasamos completamente de la raya. Te culpo a ti o a Ariana por habernos pillado. Tenías razón en todo. Lo que hiciste, defender a Ariana ante nosotros, fue lo más valiente que he visto. Lamento haberte hecho llorar. No volverá a pasar. Ahora todas las miradas estaban puestas en Ron. Estaba rojo como un tomate, con las orejas brillantes como brasas. Miraba fijamente sus pies, murmurando algo incoherente. Habla más alto, Ronald, dijo Ariana con voz firme, no cruel. Hermione merece oírte. Ron respiró hondo, levantó la vista y se encontró con la mirada de Hermione. Era evidente que le había costado un esfuerzo titánico. Sí, murmuró, se aclaró la garganta y lo volvió a intentar. Lo siento, Hermione. Lo que dije, en Encantamientos, fue una tontería. Solo estaba estresado. Y me comporté como un completo imbécil después del castigo. Siento haberte molestado. Fue torpe. Fue incómodo. Pero fue sincero. Hermione, que había estado escuchando con expresión solemne, finalmente esbozó una leve sonrisa.
Miró a Ariana, quien asintió con un gesto casi imperceptible. La disculpa fue aceptada. Considere este asunto concluido, anunció Ariana en voz baja. Y la situación anterior restablecida. La tensión en el aire no solo se disipó, sino que se disolvió por completo. Un suspiro colectivo y silencioso de alivio se extendió entre los cuatro. Ron, con aspecto inmensamente aliviado, retó inmediatamente a Harry a una nueva partida de ajedrez, recuperando la energía. Hermione se volvió hacia Ariana. Gracias, susurró, inmensamente agradecida. Las alianzas deben mantenerse, respondió Ariana en voz baja, con una leve y extraña sonrisa en los labios. Y nuestros amigos, por muy ilógicos que sean a veces, son una parte clave de esa alianza. El grupo estaba completo de nuevo. Pero los cimientos habían cambiado. Ahora se construía sobre un nuevo conjunto de principios, tácitos pero comprendidos por todos. Harry y Ron habían aprendido una valiosa lección sobre los diferentes tipos de fuerza y lealtad. Y todos, incluidos los dos chicos, ahora sabían una cosa con absoluta certeza. La discreta y brillante amistad entre Ariana Dumbledore y Hermione Granger era la base de su grupo, y molestar a una significaba provocar la ira serena, lógica e inquebrantable de la otra. La reconciliación, una vez lograda, se estableció en un nuevo y más estable equilibrio. Los cuatro volvieron a ser una unidad, pero la dinámica interna se había alterado irrevocablemente. Harry, humilde y profundamente agradecido, ahora veía a Ariana no solo como una amiga poderosa, sino como una fuente de conocimiento y estrategia, un recurso que había sido demasiado insensato para utilizar adecuadamente. Unos días después de su tregua, la encontró en un rincón tranquilo de la biblioteca, donde comparaba una carta celestial con un libro de magia rúnica. Hermione estaba cerca, absorta en sus propios estudios. Esta vez, Harry se acercó solo, sin la influencia impulsiva de Ron. «Ariana», comenzó en voz baja, con voz vacilante pero sincera. Ella levantó la vista de su trabajo y sus ojos color vígaro se encontraron con los de él. Le ofreció un pequeño gesto alentador, una invitación a hablar. «Sé que metí la pata», dijo en voz baja. «Y lo siento de nuevo. Pero, necesito tu ayuda. De la manera correcta, esta vez. Necesito entender». Respiró hondo. «Dijiste que sabías quién era Nicolas Flamel. ¿Y ese espejo, en el que vi a mis padres, qué era?» Este era el momento que Ariana había estado esperando. Él no pedía un cómplice, pedía conocimiento. Le ofrecía su confianza. Cerró el libro y le dedicó toda su atención. «Nicolas Flamel», comenzó, con una voz tranquila y clara que transmitía información, «fue uno de los alquimistas más brillantes de la historia. La alquimia es una rama de la magia que se ocupa de la transmutación, la transformación de una sustancia en otra. Su objetivo final es la creación de la Magnum Opus, la gran obra, que es la piedra filosofal». Ella vio un destello de reconocimiento en sus ojos. La piedra tiene dos propiedades principales. Puede transformar cualquier metal base en oro puro y produce el elixir de la vida, que otorga la inmortalidad a quien la bebe. Flamel y su esposa, Perenelle, tienen más de 600 años. Es, como mencioné, un estrecho colaborador del profesor Dumbledore. La piedra que viste custodiar por el perro de 3 cabezas es casi con toda seguridad suya. Harry la miró estupefacto. Todo el misterio, que los había absorbido durante meses, se explicaba en unas pocas frases sencillas y objetivas. «Entonces, alguien intenta robarlo». «Una conclusión lógica», afirmó Ariana. «Es un objeto de inmenso poder y tentación». «¿Y el espejo?», preguntó Harry con voz más suave, más vulnerable. Un destello de empatía suavizó la mirada de Ariana. «El espejo de Oesed. Es un encantamiento muy antiguo, muy poderoso y muy peligroso. No muestra el futuro ni la verdad. Muestra al espectador nada más y nada menos que el deseo más profundo y desesperado de su corazón. Para un niño que nunca conoció a su familia, se los mostraría. Para un niño como Ron, que se siente eclipsado por sus hermanos, le mostraría cómo alcanza el éxito final en sus propios términos». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «No es sano pensar demasiado en eso, Harry. Solo te muestra lo que no puedes tener, y puede volver loca a la gente con falsas esperanzas y anhelos. Los hombres se han consumido antes. Dumbledore probablemente lo colocó allí como la protección psicológica final para la piedra. Solo alguien que quisiera encontrar la piedra, pero no usarla para sus propios deseos, podría obtenerla del espejo. Alguien de corazón puro». Hizo una pausa. «Alguien como tú». Harry se recostó, las piezas encajaron. El espejo era una trampa, una prueba. Y había caído en él, obsesionado. Ahora lo entendía.
Entendía el peligro, la lógica y la profunda tristeza del artefacto. Gracias, Ariana, dijo, con una gratitud que trascendía la simple información. Gracias por confiar en mí. Lo pediste, dijo simplemente. Eso fue todo. La confianza, una vez establecida, rindió frutos inmediatos. Unas semanas después, Hagrid los invitó a los 4 a su cabaña, con el rostro iluminado por una secreta y nerviosa emoción. En el centro de la cabaña, un gran huevo negro reposaba sobre las brasas de la chimenea. Se lo gané a un desconocido en el bar, dijo Hagrid con orgullo. Supongo que es un Ridgeback noruego. Hermione se lanzó de inmediato a un sermón sobre la ilegalidad de la cría de dragones, pero Hagrid estaba demasiado fascinado con su nuevo premio como para escucharlo. Unos días después, el huevo eclosionó. Una criatura que parecía un paraguas negro arrugado, con grandes alas espinosas, emergió, estornudando chispas. ¿Verdad que es precioso?, susurró Hagrid, acariciándole el hocico. He decidido llamarlo Norberto. Harry y Hermione intercambiaron miradas preocupadas. Ron, sin embargo, estaba fascinado. Pero Ariana, que había estado observando al pequeño dragón con ojo sereno y analítico, intervino. Hagrid, dijo con voz tranquila y objetiva. Creo que tu hijo es, en realidad, una niña. Hagrid la miró confundido. ¿Qué quieres decir, Ariana? La morfología es sutilmente diferente, explicó, señalando con un dedo delicado. La cresta a lo largo de la columna vertebral tiene una curvatura ligeramente más pronunciada, y el hocico es ligeramente más corto y ancho que el del macho estándar de la especie. Esas son características de una hembra de cresta noruega. Tienes una Norberta, no un Norberts. Hagrid miró al dragón, luego a Ariana, y luego al dragón otra vez. Una amplia y radiante sonrisa se dibujó en su rostro. Norberta. Vaya. Una niña. Mejor aún. El problema, sin embargo, persistía. Norberta crecía a un ritmo alarmante. En una semana, tenía el tamaño de un jabalí pequeño, le estaban saliendo colmillos venenosos y había prendido fuego al edredón de Hagrid 2 veces. Ron incluso recibió una mordedura horrible que se hinchó de forma alarmante. Tenemos que hacer algo, dijo Harry durante una visita de pánico a la cabaña. Podría escribirle a mi hermano Charlie. Sugirió Ron, con el rostro iluminado. Trabaja con dragones en Rumanía. Podríamos sacarla de contrabando. Harry y Hermione parecían tentados por la emoción de la idea. Pero antes de que el imprudente plan se hiciera realidad, Ariana intervino. Es una idea excelente, Ron, dijo ella, y su elogio hizo que Ron se encogiera de hombros. Inmediatamente, añadió una dosis de lógica fría y contundente. Tu hermano es el experto perfecto para contactar. Sin embargo, contrabandear una criatura mágica no intercambiable de clase A través de fronteras internacionales es un delito grave que podría llevarnos a todos a Azkaban y hacer que despidieran a Hagrid. Hay una solución más eficiente y legal. Los 3 la miraron expectantes. Primero, dijo, contando los puntos con los dedos, Hagrid, debes informar al director. Inmediatamente. Hagrid parecía horrorizado. ¿Informar a Dumbledore? Se deshará de ella. Hará que me despidan. No, no lo hará, replicó Ariana con suavidad. El profesor Dumbledore confía plenamente en ti. Pero vives en una cabaña de madera con una criatura que escupe fuego. Te estás poniendo en peligro a ti mismo y al castillo. Informarle no es una admisión de culpa, es un acto de responsabilidad. Demuestra que comprendes el peligro y que necesitas ayuda. Luego se volvió hacia Ron. Una vez que Dumbledore esté al tanto de la situación y autorice su traslado, le escribirás a Charlie. No para organizar un contrabando clandestino, sino para organizar el traslado formal y profesional de una peligrosa criatura mágica a un santuario seguro. Dumbledore puede autorizarlo. El ministerio puede proporcionar la documentación necesaria. Será seguro, legal y, sobre todo, no implicará que estudiantes de primer año anden a escondidas por el castillo a medianoche. La lógica era irrebatible. Era la solución adulta. Carecía de la emoción de una misión secreta, pero estaba garantizado que funcionaría sin riesgo de expulsión ni encarcelamiento. Hagrid, aunque desconsolado ante la idea de perder a Norberta, vio la profunda sabiduría del plan. Caminó con dificultad hasta el castillo esa misma tarde. Al día siguiente, un sonriente Dumbledore le informó que se harían los arreglos. Ron, sintiéndose inmensamente importante, envió una lechuza formal a Charlie, explicándole la situación y pidiendo ayuda profesional. Una semana después, se llevó a cabo el traslado. No fue un asunto discreto en la torre de astronomía.
Dos colegas de Charlie del santuario rumano, magos de aspecto rudo con cicatrices de quemaduras en los brazos, llegaron a la cabaña de Hagrid al final de la tarde. La profesora McGonagall estaba allí para supervisar el proceso, con expresión severa pero aprobatoria. Sadaron a una Norberta ahora enorme, la aseguraron en una caja reforzada mágicamente y se marcharon con un apretón de manos formal y una palabra de agradecimiento a Hagrid por su cooperación. Malfoy, quien claramente había estado husmeando, fue visto merodeando cerca del límite del bosque prohibido, con la esperanza de atraparlos en plena acción. No vio nada más que el traslado, perfectamente legal y profesional, de un animal peligroso. Su rostro, al darse cuenta de que no tenía nada que informar a Snape, era la viva imagen de la furia contenida. De vuelta en la sala común, Ron estaba extasiado. Funcionó. La atraparon. Charlie dice que incluso podrían ponerle el nombre de Hagrid a un prado. Harry y Hermione estaban aliviados. Sin castigo. Sin puntos perdidos. Sin problemas. Harry miró a Ariana, que leía junto al fuego como si nada hubiera pasado. Habían resuelto un problema real con inteligencia, colaboración y responsabilidad. Se sentía, a su manera, mucho más satisfactorio que cualquier aventura de medianoche. Estaban aprendiendo a ser no solo magos, sino también competentes. La exitosa y sin problemas resolución del incidente del dragón creó un período de calma y concentración académica. El grupo, ahora trabajando como una unidad cohesionada y lógica, sobresalió. Sus sesiones de estudio conjuntas se volvieron legendarias en la Torre de Gryffindor, un centro neurálgico de intelecto y aplicación práctica. Pero la tranquilidad de Hogwarts era una fina capa que cubría un secreto oscuro y latente, y era solo cuestión de tiempo antes de que ese secreto saliera a la luz. El detonante, como solía ser, fue Malfoy. Incitado por las incesantes burlas de Malfoy sobre su familia, Ron finalmente perdió la paciencia, y se desató una pelea a puñetazos desastrosa e indigna en el pasillo entre clases. Harry, intentando detenerla, se vio inevitablemente arrastrado a la refriega. El resultado fue previsible. Los tres chicos fueron llevados ante la profesora McGonagall, cuya paciencia parecía agotada, peleando en los pasillos. En cuanto a ustedes dos, ¿están decididos a despojar a la casa Gryffindor de todo punto? Tronó, con la voz llena de furia. Detención. Todos. Esta noche. Se encontrarán con el señor Filch en el vestíbulo. Cuando Harry y Ron regresaron a la sala común tarde esa noche, estaban pálidos y conmocionados. Su castigo, supervisado por Hagrid, no había consistido en pulir trofeos. Había sido una aterradora travesía por el bosque prohibido. Vimos algo horrible, susurró Harry con voz temblorosa mientras les contaba la historia a Ariana y Hermione, que los esperaban despiertas. Un unicornio. Estaba muerto. Algo lo había atacado. Se había bebido su sangre. Hagrid había explicado que este era el segundo en una semana. Algo acechaba y mataba a las criaturas más puras del bosque. Una figura encapuchada había aparecido, una presencia sombría y serpenteante que había aterrorizado incluso a los valientes centauros. La cicatriz de Harry le quemaba con un dolor tan intenso que le había doblado las rodillas. Ariana escuchó el relato, con el rostro convertido en una máscara de calma y concentración analítica. Las piezas encajaban con una certeza sombría. Un ser alimentado por sangre de unicornio. Una entidad que hacía arder la cicatriz de Harry. Solo podía ser una cosa: Voldemort, en una forma parásita y debilitada, desesperado por vivir. Y la piedra filosofal era el premio final, la clave para su regreso completo. Los siguientes días fueron tensos. Saber lo que acechaba en el bosque ensombreció el castillo. Harry, atormentado por lo que había visto, se obsesionó. Conectó los puntos. El deseo de Snape por la piedra, la pierna herida de su encuentro con Fluffy y la oscura presencia en el bosque. Su conclusión fue simple y, desde su perspectiva, ineludible. Snape intentaba robar la piedra para Voldemort. Su resolución se endureció cuando se enfrentó a Hagrid y lo presionó sobre el huevo de dragón. El gigante, lleno de culpa, confesó que el extraño que le había dado el huevo en el pub era una figura encapuchada y con capa que lo había atiborrado de bebida y le había preguntado cómo manejar bestias mágicas. Hagrid, borracho, había admitido que el truco para calmar a cualquier bestia, incluso a Fluffy, era un poco de música. La información final, crucial, había sido revelada. Esa noche, una lechuza frenética del Ministerio de Magia llegó para Dumbledore al gran comedor. Era una llamada urgente a Londres. Harry vio al director marcharse, con un miedo gélido invadiéndole el estómago. Dumbledore se había ido. El camino a la piedra estaba despejado.
Lo hará esta noche, dijo Harry con voz sombría mientras él, Ron y Hermione se acurrucaban en la sala común. Snape. Sabe cómo burlar a Fluffy. Dumbledore se ha ido. Va a robar la piedra. Tenemos que detenerlo. Ron asintió con entusiasmo, con los ojos abiertos, una mezcla de miedo y emoción. Tenemos que bajar. Hermione parecía aterrorizada, pero decidida. Ya había pasado por el incidente del troll. No abandonaría a sus amigos ahora, por mucho que rompieran las reglas. Estoy contigo, dijo ella con la voz ligeramente temblorosa. Los tres se volvieron entonces hacia Ariana, quien había estado escuchando la frenética declaración de Harry con su habitual inquietante quietud. Esperaban que ella discutiera, que señalara los fallos de su plan, que les dijera que estaban siendo ilógicos. En lugar de eso, asintió con una sola señal de decisión. Estoy de acuerdo, dijo ella. Los tres la miraron atónitos. Harry sintió una oleada de alivio y gratitud tan poderosa que casi lo mareó. ¿Vendrás con nosotros? Sí, confirmó Ariana. Los datos disponibles sugieren firmemente un intento inminente de obtener la piedra filosofal. Las posibles consecuencias de esa adquisición son catastróficas. Intervenir no es solo lógico, es un imperativo moral. Ron soltó un grito de triunfo. ¡Genial! Con tus hechizos, Snape no tendrá ninguna oportunidad. Sin embargo, continuó Ariana, levantando un elegante dedo y silenciando a Ron al instante. Su mirada era firme y su voz no dejaba lugar a réplicas. Mi participación está sujeta a una condición innegociable. No emprenderemos esta misión solos. ¿Qué quieres decir? Preguntó Harry, confundido. ¿A quién más podríamos contratar? No somos una fuerza policial formal, declaró Ariana, como si explicara un hecho simple a un grupo de niños pequeños. Somos 4 estudiantes de primer año. Enfrentar a un poderoso mago adulto que podría estar aliado con Voldemort es un absurdo táctico. No tenemos el entrenamiento, la autoridad ni el repertorio mágico necesarios para garantizar un resultado exitoso. Por lo tanto, seguiremos el protocolo correcto. ¿Protocolo? Repitió Ron con expresión vacía. Sí. Informaremos de nuestra inteligencia sobre una inminente brecha de seguridad de alto nivel directamente a la figura de mayor autoridad presente en el castillo, dijo Ariana. Sus ojos eran como astillas de hielo. Se lo diremos a la profesora McGonagall. Un silencio horrorizado cayó sobre el pequeño grupo. ¿Decírselo a McGonagall? Jadeó Harry. Ni hablar. Nos detendrá. Nos dirá que somos ridículos, que Snape es profesor, que deberíamos irnos a la cama. Jamás nos creerá. No tendrá elección, dijo Ariana con una férrea confianza en su voz. Porque no le pediré permiso. Le informaré de nuestras intenciones. Presentaré las pruebas. La criatura en el bosque, el uso continuado de sangre de unicornio, el momento de la partida de Dumbledore y la inteligencia comprometida de Hagrid. Y declararé que, dado el riesgo catastrófico, nos sentimos obligados a actuar. Y luego, expondré mi condición. Se puso de pie, su postura irradiaba una autoridad que superaba con creces su edad. Le diré que estoy dispuesta a acompañarlas a las 3 al pasillo del tercer piso para evitar el robo. Pero solo si ella, como subdirectora y maestra en transformaciones, nos acompaña. La audacia del plan era impresionante. No pedían ayuda. No delataban a nadie. En esencia, reclutaban a su jefe de casa para que les brindara apoyo táctico en su misión. Ella nunca aceptará eso. Balbuceó Ron. Oh, lo hará, dijo Ariana con una leve sonrisa de complicidad en los labios. Se enfrentará a 2 opciones. Una. Puede prohibirnos ir, en cuyo caso sabe que ustedes 3 casi seguro la desobedecerán e irán de todos modos, lo que probablemente resultará en sus muertes. O 2. Puede aceptar la situación, saltarse las reglas y acompañarnos, garantizando nuestra seguridad y aportando su formidable poder en la tarea. Miró a Harry con firmeza. La profesora McGonagall es pragmática y es una Gryffindor. No se quedará de brazos cruzados y permitirá que sus alumnos se adentren en un peligro mortal sin ayuda. Se quejará. Nos amenazará con una detención perpetua. Y luego, vendrá con nosotros. El plan era aterrador. Era brillante. Era tan lógico y sólido que parecía inquebrantable. Subvirtió por completo el paradigma de la narrativa de niños que se escabullen para ser héroes. Reemplazó la valentía impulsiva y temeraria por una valentía calculada y responsable. Entonces, concluyó Ariana con voz tranquila y definitiva. Ese es el plan. Vamos a la oficina de McGonagall ahora. Presentamos nuestro caso. Y bajamos al tercer piso con una escolta adecuada. ¿Estamos de acuerdo?
Harry miró a Ron, luego a Hermione y luego de nuevo a Ariana. Este era un nuevo tipo de heroísmo, uno que nunca había considerado. No se trataba de romper las reglas. Se trataba de aprovecharlas, de obligar al sistema a trabajar para ti. Se trataba de ser inteligente y valiente. Sí, dijo Harry con una nueva y firme determinación en la voz. Estamos de acuerdo.